Ya está grabando. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí nos va hasta las 7? No, Ah, bueno. déjenme quitar el recording. No, va a ser cortita. Bueno, un poquito más larga que las otras, ¿no? Pero no nos vamos a llevar las 3 horas. Es muy pesado. Gracias. De nada. ¿Ya comieron? No. Sí. Sí, dice que les di media hora porque yo también estaba comiendo. Prendan sus camaritas. Maestra, mi cámara todavía no sirve. Mañana va a venir mi cuñado al Inge para que me la cheque. Ah, muy bien. ¿Quién está cantando? Brandon. Todavía nos queda un minutito para darle chance a los demás. Oigan, la vez pasada se me olvidó pasar lista. Bueno, se me olvidó decirles que pusieran ahí en el chat presente. Ahí sí lo pueden poner ahorita los que se vayan uniendo a la sesión, vayan poniendo ahí presente, por favor. Maestra, Fabián mandó un mensaje y dice que no va a poder conectarse, que no tiene internet y pues los datos no le agarran. En ¿Quién? el Zoom. Fabián. Ah, ok. Está bien. Igual este fin de semana voy a subir las clases que ya hemos visto, incluida esta, para que los que no han podido verlas, pues las puedan ver. ¿A dónde lo vas a subir? ¿A YouTube? Ajá. Es que me ando organizando, por eso no lo he hecho, pero este fin de semana queda. Así que estaban haciendo una tarea que no les había dejado. Yo entendí que se había dejado. Yo ni siquiera sabía que había dejado. Yo sí la hice. Yo Yo tampoco también sabía la que hice. había dejado. Yo tampoco sabía.
No se preocupen. No, lo que pasa es que sí les dije que voy a pedir un trabajo, pero es más adelante, sobre los avances de la farmacología. Pero necesito darles algunas especificaciones porque sí va a ser un poquito como una monografía. Entonces, para que sepan cómo hacerlo. Ese lo voy a subir igual este fin de semana, si no es que hoy mismo, pero van a tener toda la unidad esta para terminarlo. Y a ellos les voy a poner la fecha de entrega. Así que los que lo hicieron pues ya avanzaron un poquito. Ya casi estamos todos. ¿Leyeron el artículo que les subí? Sí. ¿Alguien que quiera comentar algo que le llamó la atención o algo interesante que les haya parecido el texto? O no sé si alguien ya lo había leído. ¿No? ¿Nadie? Elijo a alguien al azar. Yo, profa. Pues A sí. ver, dime qué te pareció. Pues me pareció muy raro al inicio, la verdad no lo lograba entender, ya que, mande, No, sí, dime. ya que pues se decía que Pablo no era, aparte de que no era buen médico, ya después de que se hizo médico, y que aparte fue director de una clínica en Berlín. Fue lo que se me hizo raro de que no era buen médico y todavía director de una clínica. Y además que él lo que hacía era utilizar colorantes. Ujú. Y una de sus investigaciones fue inyectarle azul metileno, sí, metileno a un conejo en su misma vena auricular y ahí se miraba cómo se le iban dibujando en sus terminaciones al conejito. Y también lo que me llamó la atención fue que mencionaba a Robert Koch, Ujú. que antes de eso, lo que había hecho Pablo era que ya había descubierto lo de la tuberculosis, pero por su ignorancia y su falta de conocimiento, pues no lo pudo sobrevalorar como Robert. Y ahí fue cuando decía que era ateo y ya después vio a Robert como si fuera, pues, un dios. Exactamente. Que se inspiró en él. Y pues así. Sí, Robert Koch fue un personaje muy importante en esa época porque, pues ahorita a lo mejor ya no nos parece tan común porque la carga de enfermedades son las enfermedades crónicas, pero antes las enfermedades infecciosas eran las que mataban a la gente. Y por eso, cuando Robert Koch descubrió la tuberculosis, el bacilo, pues fue un boom. Igual también Paul Ehrlich, como dice en el libro, él es el padre de la quimioterapia, por así decir. No la quimioterapia del cáncer, sino quimioterapéutico se le llama a todos los fármacos que actúan sobre un organismo vivo. O sea, todos los antibióticos son agentes quimioterapéuticos. Entonces, como él fue el primero en utilizar ya de manera sistematizada la bala mágica, el Salvarsan, y, o sea, ya tenía el objetivo de matar a los bichitos, pues por eso es el padre de los agentes quimioterapéuticos. Y como me preguntaron una vez pasada que si íbamos a hablar de Avicena, que es el padre de la farmacología, de muchos años más atrás, preparé un poquito de una clase de historia de la farmacología un poquito más desarrollada que lo que vimos, ¿no? Que lo que vimos fue algo muy general. Pero como alguien dijo ahí que le interesaba, pues vamos a ver un poquito. Igual este tema no va a venir el examen, es como un tema extra, nomás para no aburrirnos tanto con la farmacología así como tal. Bueno, ya estamos 34. No se les olvide los que faltan poner presente ahí en el chat.
para que les cuente la asistencia. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Déjenme ver dónde dejé mi presentación. ¿Tuvieron clases antes de esta? Tuvimos como un receso. Ah, ok. Bueno. Está muy bien. Si terminamos todo hoy de lo que es el primer tema de la primera unidad, pues ya pueden ir usando este fin de semana para ir haciendo su resumen o ir haciendo su mapa conceptual, cuadro sinóptico. Igual ahorita en cuanto terminemos la clase yo voy a subir la presentación. Maestra, los trabajos los va a querer a mano, a computadora. A mano. Como les digo, puede ser un resumen, puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, etcétera, ¿no? Como ustedes quieran, pero sí va a ser uno por cada unidad. Uno por cada subtema de la unidad didáctica. Entonces, esta unidad tiene 5 subtemas. Al final debemos de tener 5 resúmenes, 5 mapas conceptuales, 5 cuadros sinópticos. Dependiendo de lo que ustedes quieran, no crean que quiero 5 cosas de cada uno, sino como a ustedes se les facilite más hacer los resúmenes o los dibujos, no sé. Ya depende de cada quien. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Aquí estoy compartiendo la pantalla, ¿sí la están viendo? Sí, profesor. Sí. Sí. Ok. Muy bien. La vez pasada nos quedamos en que la farmacología era una ciencia por sí sola, que tenía muchas aplicaciones, no nomás es utilizar medicamentos y saber cómo se usan, sino también la creación, la aplicación de los medicamentos. Entonces, dentro de la farmacología hay áreas y hay ciencias que se derivan de la farmacología. Una de ellas es la farmacognosia. La farmacognosia estudia lo que es el origen de las sustancias sin alterarlas, o sea, las sustancias sin alterar. Básicamente era el estudio de la farmacología de antes, cuando solo existían, que la gente no sabía crear los fármacos, sino que utilizaba mediante las plantas. Entonces estudiaban el efecto que tenían estas plantas y toda su composición, etc. Eso era la farmacognosia. Se los estoy mencionando porque ahorita que veamos la clase de historia, pues va a derivar. Yo lo vi. Y bueno, entonces les decía que hay ciencias y áreas que se derivan de la farmacología. También tenemos la farmacología aplicada, que ya como tal va a estudiar las aplicaciones, las indicaciones de los medicamentos, su vía de administración, su posología, que son las dosis que se deben de dar, si es compatible con otros fármacos o no, y también las interacciones que genera entre ellos, ¿no? Entre los mismos medicamentos. Después tenemos lo que es la farmacología clínica. La farmacología clínica analiza, evalúa el uso de los medicamentos en la práctica clínica, en la práctica médica, o sea, ya su indicación terapéutica como tal. Y no nomás terapéutica, porque también hay fármacos que son preventivos, hay fármacos que se utilizan para diagnóstico, o a lo mejor no para curar una enfermedad, pero sí para controlarla. Tenemos también la farmacología experimental, y está aquí abajo, ¿no? El circulito. La farmacología experimental pues se refiere al desarrollo de nuevos fármacos, a la evaluación de estos mismos, y se utiliza sobre todo su efecto en animales, ¿no? Porque es con los primeros con los que se experimenta.
Después tenemos también la toxicología, es una ciencia que se deriva de la farmacología. La toxicología como tal, pues es la ciencia que estudia los venenos, las sustancias que son extrañas al organismo y que son consideradas nocivas, ¿no? Por sus efectos sobre el organismo. Tenemos también la farmacogenética, que es de las más nuevas, de las que están en mucho auge ahorita, porque es un campo de estudio que relaciona, pues, no todos los conocimientos genéticos y cómo la genética propia y particular de cada persona va a afectar la respuesta a los fármacos. Esto sí es un punto muy importante, ¿no? Como les mencionaba a la vez anterior, pues cada persona es diferente, a pesar de que compartimos el 99.9% de los genes, pues todos tenemos particularidades y hay gente que es alérgica a algunos fármacos, hay gente que no le caen bien, hay gente que no le hacen efecto. Entonces la farmacogenética se encarga de estudiar todas estas variables propias de cada persona y cómo con ciertos fármacos los vamos a poder afectar. Y está muy de la mano con la farmacogenómica, que la farmacogenómica ya es la aplicación técnica de utilizar todos estos conocimientos genómicos para la creación de fármacos que sean más específicos. Tenemos también lo que es la farmacología molecular, que ya es un estudio más profundo sobre las interacciones entre los compuestos químicos de cada fármaco. Y pues también tenemos la biotecnología, que como mencionábamos la otra vez, ¿no? Que hay fármacos que son considerados biofármacos, que son la síntesis de sustancias a partir de elementos que ya son propios de nosotros, ya no son xenobióticos, porque no son ajenos a nuestro organismo. Entonces, con la biotecnología, pues tratamos de crear sustancias que sean lo más parecidas a lo que tenemos nosotros en nuestro organismo. Y se utiliza sobre todo para enfermedades que son ocasionadas por deficiencias de hormonas, deficiencias de alguna sustancia del organismo, deficiencias enzimáticas, etc. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de lo que son los ensayos clínicos. Este es un tema que se me hacía muy importante, sobre todo les digo que ahorita con todo el auge de esta nueva enfermedad que es el COVID-19, qué fármacos sirven, la vacuna, etcétera. Entonces yo consideraba importante que lo supiéramos. Bueno, los ensayos o estudios clínicos son los estudios que se utilizan para cualquier nuevo fármaco que se va a generar. Obviamente es todo este proceso de investigación que se utiliza para obtener toda la información posible que se pueda obtener de una sustancia. Entonces los ensayos clínicos se van a dividir en diferentes fases dependiendo de en qué momento el desarrollo del estudio está, y se utiliza principalmente para valorar dos cosas. Uno, la eficacia del fármaco, es decir, qué tan útil es este fármaco nuevo que vamos a crear, y la seguridad del fármaco. Si este fármaco va a aportar un verdadero beneficio terapéutico y si no va a ocasionar más daño que el que estamos pretendiendo curar. Ya más adelante, dentro del mismo estudio, pues ya se analizan otras variables como son las interacciones, como son los efectos secundarios, etc. Ahorita vamos a ver cada una de las fases. Hay algo muy importante que lo puse ahí en un cuadrito, que son los requerimientos éticos que cada estudio de un nuevo fármaco tiene que cumplir. Obviamente sabemos que para probar la verdadera eficacia y la seguridad de un fármaco, pues tenemos que experimentar con personas a fin de cuentas. Entonces, hay unos requerimientos éticos que se deben de cumplir. Uno de ellos es la utilidad social. Esto quiere decir que el fármaco verdaderamente aporte un beneficio para las personas. Tiene que tener una validez científica, no nos vamos a
a poner a crear fármacos de la nada, decir, pues a lo mejor sirve para esto, a lo mejor, o sea, tiene que tener un sustento, ¿no? Para poder ser creado. Tiene que haber justicia y selección objetiva de los sujetos. Este es un punto muy importante en el que, pues, los sujetos de experimentación o las personas que nosotros seleccionemos para probar nuestro fármaco, pues tienen que haber sido elegidos de manera objetiva. Ejemplos en los que no ha habido una selección objetiva de los sujetos, por ejemplo, fue cuando se estaba estudiando en Estados Unidos, no recuerdo exactamente la época, la sífilis, y se les dejó a sujetos a personas de color, personas de raza negra y de bajos recursos, se les dejó sin tratamiento para ver cómo evolucionaba la enfermedad, y a las personas a las personas blancas, a ellas sí se les proporcionó un tratamiento para ver la comparación. Ahí vemos que no hay una selección objetiva ni justa de los sujetos. Igual si han escuchado, pues en la época del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, igual los sujetos de experimentación, ¿quiénes eran? Eran los judíos, por ejemplo, ¿no? Y con ellos se hacían experimentos de 1000 clases. Obviamente, esa es una forma de mostrar que no hay una selección justa ni objetiva de las personas. Maestra, Mande. disculpe que le interrumpa. En la tarea que supuestamente había dejado que no dejó que investigué, decía algo de la inteligencia artificial, que decía que en un futuro no muy lejano, los investigadores y todo eso iban a utilizar la biotecnología y los humanos ya no iban a ser utilizados para pruebas farmacéuticas. Muy bien, esa es una muy buena participación. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo digo que está muy bien, porque imagínese probar algún tipo de medicamento con una persona que realmente no le cae, y pues ponemos en peligro la vida de un ser humano, pues, y de la otra manera, pues ya probándolo con la tecnología y así, pues ya no pondrías en riesgo una vida. Exactamente. Ya con la biotecnología, y se pueden crear modelos, ¿no? Y se pueden predecir escenarios. Eso es lo más importante. Se puede jugar con ese aspecto y ver qué pasa si en esta persona aplico este fármaco, qué pasa si no, sin experimentar realmente en la persona, ¿no? Son todo modelos o escenarios simulados, que es una de las grandes ventajas del desarrollo biotecnológico. Muy buena aportación. ¿Alguien más que quiera participar o comentar algo al respecto? ¿No? Doctora, yo tengo una pregunta. Ahorita, en lo de las ciencias que estaban pues relacionadas, no me quedó clara la diferencia de farmacología genómica y farmacología genética, pues porque ambos vienen de gen, pero no entendí bien a qué se refería la farmacogenómica. La farmacogenómica ya es el diseño de fármacos específicos dependiendo de la genética de una persona. O sea, la genética estudia de manera general cómo las variaciones genéticas de cada persona pueden alterar su respuesta a un fármaco. Ya la farmacogenómica se encarga de crear estos fármacos específicos. Ok, entiendo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ustedes pregunten, con confianza. Si no, me pueden poner en el chat o me pueden preguntar más adelante si quieren. Ay, todavía no terminamos. Bueno, continuando con los requerimientos éticos para los ensayos clínicos para la creación de nuevos fármacos, tenemos el consentimiento informado, ¿no? Que con cualquier procedimiento que se vaya a realizar es algo muy importante. Entonces, tiene todavía mayor relevancia en la experimentación con un nuevo fármaco. Eso es algo que no se puede omitir. También es importante hacer una valoración detallada de la razón favorable de riesgo y beneficio.
los que les mencionaba ahorita, que el fármaco no vaya a implicar un riesgo más grande que el beneficio que puede aportar. También cada estudio clínico nuevo que se va a hacer debe de tener una aprobación y vigilancia por un comité independiente, ¿no? Casi siempre son son compañías farmacéuticas, pues privadas, las que generan nuevos fármacos, y estas deben de ser reguladas por un comité externo, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos es la FDA, así se le llama. Aquí en México sería la COFEPRIS, que ellos deben de valorar, ¿no? la verdadera utilidad de ese estudio. Y pues como todo debe tener un respeto por los seres humanos, que eso es un concepto pues muy básico, ¿no? Y todos deben de ser así. Hay muchos ejemplos en la historia en las que estos estudios no han tenido respeto por la vida humana, sobre todo, como les comentaba, en la época del Holocausto, de la Alemania nazi, que se hacía experimentos en personas judías, y muchos experimentos no tenían como que un valor de decir, es que quiero crear un nuevo fármaco, una nueva cura para tal enfermedad, sino solo quiero ver qué pasa. Y pues obviamente, ¿no? Eso no está bien. Ahora ya hay comités, ya hay instituciones que se encargan de regular todo esto. Aunque obviamente eso no deslinda de que todavía se sigan cometiendo ciertas injusticias sociales, como por ejemplo los experimentos de fármacos que se hacen en población de Latinoamérica, que por lo general son compañías estadounidenses o europeas que no prueban sus fármacos en población de esos países, sino la prueban en países donde es más barato o donde es más fácil reclutar gente, ¿no? Como en México, en Colombia o en China. Muy bien, ahora sí, ya tenemos lo que es desglosadas, las fases de lo que es el estudio clínico para la comercialización de un nuevo fármaco. Este cuadrito es muy importante y sí quiero que le pongan mucha atención. Va a venir en el examen. Porque es algo muy importante. Entonces tenemos nosotros la primera fase, que se considera ya la primera vez que se estudia en seres humanos. Hay un estudio preclínico de todos los fármacos, obviamente, pues saber para qué lo vamos a usar, se experimenta con los compuestos moleculares, se puede llegar a experimentar en animales, etcétera, ¿no? Pero ya la primera fase de un estudio clínico ya es la primera vez que se prueba en seres humanos. Por lo general se utiliza una muestra pequeña, son de 10 a 100 participantes, y por lo común son voluntarios que están sanos o en pacientes que a lo mejor con enfermedades que son poco comunes. Es un estudio abierto, es decir, se seleccionan sujetos, pues es libre, ¿no? Ingresar al estudio. Y aquí lo que se va a tratar de estudiar, pues es la seguridad del fármaco, es decir, que no vaya a ocasionar un daño letal o nocivo. Es una etapa que tarda meses o puede llegar hasta un año, y ya se valoran, ¿no? las tasas de éxito de los fármacos. Esto quiere decir cuántos fármacos aprueban o pasan esta etapa, que la mayoría de las veces es un 50%. Después tenemos la fase 2. La fase 2 ya no es la primera vez que se prueba en seres humanos, sino la primera vez que se prueba en pacientes. Ya estamos hablando de una patología en específica. Aquí ya las muestras son más grandes, son de 50 a 500 participantes. Estas personas... nos quedan 10 minutos. Estas personas van a recibir el fármaco experimental, y por lo general son dos grupos en que se divide la muestra. Las personas que van a recibir el fármaco y las personas que van a recibir un placebo. ¿Alguien sabe lo que es un placebo? Es
no es un medicamento, pero hace como tengo entendido que hace Es las una sustancia la cual para las personas, no es para que piensen que tienen algo y les hace pensar que sí están recibiendo el medicamento cuando en realidad no, y a veces las personas sienten que se curan. ¿Sí me voy a entender? un analgésico que más que nada afecta más que nada a la psicología del mismo paciente. Por ejemplo, siempre les inyectan agua inyectable porque como unas ideas que se hacen mucho en las zonas rurales que dicen que si no duele, no sirve. Por eso se utiliza mucho el inyectar intramuscular y así eso les ayuda a minorar el dolor. Exactamente, más que nada es el efecto psicológico, ¿no? Del placebo. El placebo es una sustancia inerte, o sea, no va a tener ningún efecto. Muchas veces son pastillitas de azúcar o algo así, se le da a las personas. A veces ni siquiera el que las está dando sabe a quién se lo está dando, sobre todo para que el estudio no salga sesgado, ¿no? Las pastillas se ven físicamente igual y se valora la respuesta que tiene en las personas tanto al fármaco como al placebo. Si vemos que es igual la respuesta al fármaco al placebo en los dos grupos de estudio, pues vamos a tener entonces que el fármaco no es tan verdaderamente efectivo. Al contrario, si ya vemos que las personas que se les dio el fármaco tuvieron una mejoría, una mejor respuesta, a comparación de las personas que recibieron el placebo, pues valoramos que el fármaco es eficaz. ¿Qué es lo que viene aquí en el cuadrito de abajo, no? Eficacia e intervalo de la dosis, que es lo que se va a estudiar en esta fase del ensayo clínico. Esta fase puede tardar de 1 a 2 años, es un poquito más larga porque ya estamos valorando algo que es más difícil de medir, ¿no? Que es la eficacia. Aquí los fármacos que pasan a esta fase es un 30% de los que pasaron la anterior, entonces ya vemos que se va reduciendo. De todos los fármacos que se pueden crear, pues tienen que pasar estas fases, entonces cada vez va siendo, la selección es menos, ¿no? Es como un embudo. Me parece que entran todos y ya poco a poquito los que vayan pasando las fases son los que se comercializan. La fase 3 es un estudio clínico multicéntrico, es decir, ya no vamos a hacer una sola muestra en nuestro grupo seleccionado de pacientes, sino van a ser varias muestras. Aquí ya participan de cientos a miles de participantes. De igual manera, estos sujetos van a recibir el fármaco de manera experimental. Igual que en la vez anterior va a ser un grupo al azar, se va a designar a las que van a recibir el placebo, las que van a recibir el fármaco. Y pues en esto ya se comprueba que la eficacia sea más generalizada o más pareja. O sea, ya como lo estamos, a lo mejor en el anterior funcionó en 20 personas, y ya con esto queremos ver que no solo funcione en 20 personas, sino que funcione en 2,000 personas. Esta etapa tarda mucho más, de 3 a 5 años, y ya su tasa de éxito es del 25 al 50%. La fase 4 ya es una vez que sale el fármaco. Ya que pasó la fase 3, el fármaco ya se comercializa, ya está disponible para la venta, y entonces todavía sigue un proceso de regulación, o sea, todavía estamos estudiando a las personas que lo están consumiendo, pero aquí ya participan varios de miles de participantes, ¿no? Ya el fármaco, como les digo, ya está aprobado, y los pacientes que lo están consumiendo pues ya son personas del público en general, ya no están seleccionados. Por eso es un estudio abierto. ¿Qué es lo que se estudia en la fase 4? Estudiamos los eventos adversos, el apego terapéutico. Por ejemplo, hay fármacos que es muy difícil que la persona a la que se lo recetamos lo siga consumiendo, ya sea por sus efectos secundarios o porque se le hace muy difícil. Un ejemplo es el enalapril, que es un medicamento para la hipertensión. Tiene muchos efectos secundarios, a muchas personas les ocasiona mucha tos, mucha flema, entonces lo dejan de tomar. Eso es una falla, ¿no?, en el apego terapéutico debido a los efectos secundarios. También en esta fase se analizan lo que son las interacciones con otros medicamentos, y pues ya no tiene una duración fija, ¿no?, porque esto se sigue estudiando de prácticamente todos los fármacos y sobre todo en los ambientes hospitalarios, ¿no?
que les va a tocar a lo mejor a alguno de ustedes cuando estén en un hospital o en una clínica trabajando, estudiar las acciones adversas a los medicamentos o a las vacunas. Y Mónica me pregunta que si la vacuna del COVID está en fase 2. En efecto, está en fase 2. Se está viendo la propuesta de saltarse la fase 3 por la urgencia que es, pues ahorita, ¿no? Lo que nos surge una vacuna para el COVID. Y se estaba discutiendo, es una polémica ahorita, la posibilidad de saltarnos la fase 3, de no probar su seguridad en cientos de miles de sujetos, sino ya comercializarla y estudiar después los efectos secundarios. Este es un tema que, pues es un tema complicado. Hay muchas opiniones al respecto. Cada quien se puede formar su propia opinión. Yo en lo personal no creo que esté justificado el hecho de saltarse a la fase 3. Creo que es algo muy importante que se tiene que valorar. Y pues ningún fármaco, en mi opinión, debería de saltarse ninguna fase, aunque estemos en esta situación crítica, ¿no? Porque los riesgos que pueden provocar a continuación a lo mejor no justifica el hecho de saltarse esta fase. Y no solo los riesgos, sino también la verdadera eficacia, porque todavía no estamos muy seguros de cómo funciona la inmunidad en COVID. Entonces, en mi opinión, no estaría justificada saltarse esa fase. Pero pues hay opiniones divididas al respecto. Ustedes también pueden formarse su propio criterio. Y me preguntaba también, ahorita que nos quedan 2 minutos antes de que se acabe la sesión, que si los participantes en los estudios cuentan con algún tipo de seguro. Eso ya depende de cada población, bueno, de cada farmacéutica o de las personas que están a cargo de los estudios, de brindar algún tipo de seguro. La verdad, lo ideal sería que sí, que todas las personas estuvieran aseguradas por justicia, ¿no? Y por respeto, como mencionábamos antes, pero no siempre es así. A veces les hacen firmar papeles de que, pues, si te pasa algo es bajo tu propia responsabilidad. Y pues así son las cosas, ¿no? A veces ese tipo de prácticas nos parecen malas en primera instancia, pero a veces son necesarias, por así decir, para el desarrollo de nuevos fármacos. Participar en la experimentación de la vacuna del COVID, eso sí no puedo asegurar qué tan seguro es participar en un estudio, ¿no? Para la vacuna contra el COVID. Es una situación nueva. Siempre va a haber riesgos. En cualquier fármaco, cualquier sustancia que altere el medicamento, el organismo es un fármaco, entonces, de que va a haber riesgos, los va a haber, ¿no? Entonces, no hay ningún fármaco que sea completamente inocuo, menos una vacuna que está tan nueva. Pero pues ya dependería de las personas que estén dispuestas a participar. Y ya se nos va a acabar la sesión. Voy a detenerla y nos volvemos a conectar ahorita en 5 minutos, a las 4:10. ¿De acuerdo? Va. Ahí los espero entonces.